Los impuestos en el tiempo y el espacio. Desde que los grupos humanos evolucionaron de simples grupos de cazadores hasta formar sociedades más organizadas, se hizo necesario el bienestar de la comunidad, hasta llegar a las formas modernas de Estado y gobierno democrático. Han existido impuestos desde las más antiguas civilizaciones humanas, como la sumeria, la acadia, la mesopotámica y la egipcia, como una necesidad social que genera gastos. En Egipto, hace más de 4000 años, los sacerdotes dirigían el culto religioso al sol, pero también vigilaban que los tributos llegaran puntualmente a las arcas del dios Ra. En el año 3800 antes de nuestra era, se llevaron a cabo los primeros censos conocidos en la historia. Fueron realizados para el reclutamiento militar, pero también con propósitos fiscales, para calcular el monto aproximado de los ingresos que debería haber por concepto de impuestos. Durante la época de la República Romana existieron los publicanos, que eran ciudadanos a los que el gobierno contrataba para que en su nombre cobraran los impuestos. Después de la época del Renacimiento, se aprecian los impuestos como contribuciones para pagar los servicios necesarios en las ciudades y se toma conciencia de su papel fundamental dentro de la economía de un país. En México, a la llegada de los aztecas al Valle de México, se pagó tributo a los tepanecas de Azcapotzalco, para poder vivir en esas tierras. Este tributo consistía en una chinampa o balsa sembrada de flores y frutos, así como una garza empollando. Este tributo, y el que pagaban todos los pueblos sometidos, era registrado en códices llamados tequiamatl, donde se registraba qué producía ese lugar y cuánto se debía pagar. Los tributos los cobraban los calpixque. Los calpixques se identificaban porque llevaban una vara en la mano y un abanico que los identificaba como cobradores. En la conquista, los españoles aprovecharon los registros tributarios aztecas, tequiamatl, así como su sistema tributario. Sin embargo, en lugar de recaudar flores y animales, se pagaban los impuestos con alimentos y joyas. Hernán Cortés nombró un ministro, un tesorero y varios contadores. Así se creó la matrícula de tributos en 1540. La quinta parte de lo recaudado se enviaba a los reyes de España. Se llamó el quinto real. Los indígenas pagaban sus impuestos con trabajo, principalmente en la extracción de plata y oro. En 1573 se pagaba la alcabala, que era un impuesto del 2% y que se elevó más tarde al 4% sobre el tráfico de mercancías de un estado a otro. También se pagaba el peaje, que es un impuesto por derecho de paso, así como el que hoy se paga por el uso de las carreteras. México sufrió guerras internas en busca de libertad y democracia. Dichas revoluciones ocasionaron una economía deficiente y poco control en las finanzas públicas. El primer presidente constitucional, Guadalupe Victoria, fundó la Contaduría Mayor de Hacienda, órgano técnico de la Cámara de Diputados para vigilar el destino de los recursos públicos. Sin embargo, no fue fácil equilibrar la economía. Más tarde, durante el corto mandato como presidente interino, Melchor Musquiz, los impuestos se utilizaron de manera correcta, en beneficio de la nación. Después de varios presidentes, quienes no lograron consolidarse en el poder político, Antonio López de Santana implementó impuestos absurdos durante sus 11 mandatos. Años después, Benito Juárez García, como presidente de México, hizo reformas a las leyes hacendarias, como un primer catastro o registro público de bienes inmuebles, la corresponsabilidad entre las finanzas de cada estado y todos los demás de la federación, así como otras disposiciones que ayudaron a sanear efectivamente las finanzas públicas. Durante el largo mandato del general Porfirio Díaz, volvió a desfalcarse la hacienda pública, debido principalmente a sus gastos suntuarios y a la corrupción. Díaz cobró impuestos por las medicinas y muchos otros productos. Uno de los errores fue gastar más de lo que se recaudaba. En la época de la Revolución volvió a reinar el desorden en las finanzas del país, aunque la Secretaría de Hacienda intentaba seguir desempeñando sus funciones normalmente, pero los distintos jefes militares exigían grandes sumas para sus armas, municiones y sueldos del Ejército Federal. Una vez alcanzada la paz en el país, para reorganizar las finanzas públicas se solicitó la asesoría de especialistas norteamericanos y se obtuvo el documento Investigación preliminar del problema hacendario mexicano, con proposiciones para la reestructuración del sistema.
documento que sirvió como base para adoptar una política fiscal eficiente. De esta manera, se ha desarrollado la política fiscal, que en lo fundamental prevalece hasta nuestros días, en que se pagan impuestos por el consumo de servicios como energía eléctrica, teléfono, gasolina y otros, así como impuestos al consumo de productos nocivos a la salud, cervezas y otras bebidas alcohólicas, cigarros, anuncios publicitarios y otros rubros. En los últimos años se han realizado estudios y modificaciones a lo que hoy se llama la miscelánea fiscal, que es el conjunto de procedimientos mediante los cuales se efectúa la recaudación, así como el listado de artículos que pagan impuestos. A lo largo de la historia de la humanidad, especialmente de México, el pago de impuestos es una necesidad social que requiere del cumplimiento tributario responsable y convencido de los individuos para el sostenimiento de cualquier grupo humano. Pagar impuestos representa avanzar hacia la prosperidad social.